Hola chicos, continuamos con el estudio de cálculo integral. Esta vez en la semana número 9 tenemos que estudiar integrales trigonométricas. Para ello vamos a basarnos en algunas ideas de trigonometría. Por ejemplo, las ecuaciones que yo he escrito en color azul son identidades pitagóricas, dado que se parecen al teorema de Pitágoras, al menos en apariencia. Y tenemos que seno más coseno de un par de ángulos idénticos es igual a 1. Esto es importante. Si estos ángulos no son idénticos, esto no es igual a 1. Lo mismo pasa acá para la identidad secante y cosecante. Deben de ser estos ángulos idénticos. De lo contrario, no funciona la identidad. Bueno, acá tenemos otras identidades que nos ayudan a pasar de un ángulo mitad a un ángulo doble. Y también se puede viceversa. Tenemos del ángulo doble pasar a ángulo mitad. Así también un producto de funciones idénticas, un par de cosenos, un par de funciones seno y la combinada, pero esta vez con ángulos diferentes. No se parece a la primera parte, es completamente distinto. Acá tenemos ángulos idénticos y acá un par de ángulos diferentes. Para la integral que tengo escrita ahí, la identidad adecuada que hay que usar es la que tenemos acá. Esto simplifica la integración. Entonces voy a tener lo siguiente. El seno cuadrado es igual a 1 menos coseno del ángulo doble que tengo aquí. Si por ejemplo en lugar de 2x yo pusiera un 8x, el ángulo que debo poner ahí es el doble, es decir, 16x. Y eso voy a dividir para 2 de x. La fórmula que he aplicado aquí es exactamente la misma que he puesto en visto azul. Bien, puedo escribir un medio fuera de la integral y tendría aquí la integral de 1 menos coseno de 16x por el diferencial de x. Esto es un medio. Voy a abrir unas llaves para integrar independientemente cada uno de los términos. La integral de 1 con respecto a x es x. Menos la integral del coseno es la función seno del mismo ángulo, pero hay que dividir para la derivada interna, 16. Cierro estas llaves, sumo una constante. Ahora basta nada más multiplicar un medio por cada término. Entonces tengo x medios menos seno de 16x sobre 32, más una constante de integración. De esa manera he resuelto un problema que usa una función trigonométrica elevado al cuadrado de forma más simplificada. Este truco se puede hacer para cualquier tipo de función de potencia par. Es decir, si yo tuviera que integrar seno a la cuarta de 6x, tengo que usar exactamente la misma idea. Pueden separar esto en un producto de dos funciones elevadas al cuadrado. O incluso, si son más astutos, escribir lo siguiente: seno al cuadrado al cuadrado. Es lo mismo, al cuadrado esto es 4. Y sustituir en la parte interna el seno al cuadrado como 1 menos coseno del ángulo doble, es decir, sería 12x sobre 2, todo eso elevado al cuadrado por el diferencial de x. Luego elevamos cada parte al cuadrado, numerador y denominador, y tenemos lo siguiente: 1 menos doble producto de primero por el segundo, 2 coseno de 12x, más coseno cuadrado de 12x. Todo esto dividido para 4, 2 al cuadrado es 4. Un cuarto lo podemos sacar fuera de la integral, y así seguimos integrando. Tenemos 1 menos 2 coseno de 12x más coseno cuadrado de 12x es esto de aquí. Tenemos que usar esta identidad de ahí. Pero de alguna manera el solo hecho de introducir una identidad de ese tipo me permite resolver la integral de manera más sencilla. Y así no me complico la vida. Voy a dejarla en ese punto, dado que la verdad no es tan complicado integrarla. Mientras tanto voy a introducir otro ejemplo.
podríamos poner la integral de seno de 6x por coseno de 3x. ¿Cómo resolver esto? Que no se parece en nada a eso de ahí. Es simplemente aplicando una fórmula. Hay que usar esta que está aquí. Es decir, escribimos la integral de 1/2 y tenemos que escribir acá el seno de la resta de este par de ángulos. El primero es 6 y el segundo es 3. La resta de ambos es 3x más seno, y ahora debemos de sumarlos. 6x más 3x, 9x por el diferencial de x. Ahora 1/2 lo sacamos fuera de la integral e integramos de esto independientemente, es decir, la integral de seno de 3x más seno de 9x por diferencial de x. ¿Sí? 1/2 multiplica todo, por eso es que le saqué afuera. Entonces tenemos 1/2, abrimos llaves, la integral de seno es igual a menos coseno de 3x dividido para 3. La integral de seno de 9x es menos coseno de 9x dividido para 9. Cierro las llaves y sumo una constante. La integral es indefinida. Multiplico término a término y de esa manera ya concluyo con el ejercicio. Esto divide para 6 y esto divide para 18, más una constante de integración. Todo tipo de problema que contenga un producto de senos y cosenos de ángulos diferentes, sin potencias, obviamente, las fórmulas no contienen potencias, no hay coseno cuadrado ni coseno cubo, son aplicables directamente de la fórmula y se integran rápido. No obstante, como la que tenemos ahí, no se cumple, no es así. ¿Qué pasaría si tuviéramos en lugar de una potencia impar, una potencia par? Es decir, una integral de este tipo, seno cubo de x por coseno cuadrado de x. Olvidándonos de esta parte, podemos hacer lo siguiente. El seno cubo se puede escribir como un seno cuadrado de x por seno de x y esto multiplicado por el coseno cuadrado. Si ordenamos los términos, podríamos notar o darnos cuenta de lo siguiente. Notemos que tenemos aquí mezclados senos y cosenos cuadrados. Y esto se parece mucho a algo que hay ahí. Podemos cambiar este seno cuadrado por un ligero despeje. Despejo el coseno cuadrado al otro lado. Y esto es 1 menos coseno cuadrado de x por coseno cuadrado de x multiplicado por seno de x de x. Este seno de x viene de la derivada, o mejor dicho, es la derivada de un coseno. Si derivo el coseno, eso es menos seno de x. Puedo hacer lo siguiente, puedo escribir aquí un menos, parecido a lo que yo hice cuando estábamos estudiando el método de sustitución. Puedo escribir un menos delante y un menos de aquí, y esto menos por menos es más, es equivalente a la integral. ¿Para qué? Para reemplazar esto. Todo esto va a cambiar por un du, es decir, nos queda menos 1 menos u cuadrado por u cuadrado de u. Y la integral quedó bastante sencilla. Esto es menos, multiplicando término a término, u cuadrado menos u cuarta de u. Luego integramos directamente. Esto es u cubo sobre 3 menos u quinta sobre 5. Cerramos llaves, sumamos una constante. Introducimos el signo dentro de esta expresión. Eso es menos u cubo
tercios más u quinta sobre 5 más c. Luego tenemos que cambiar la variable u, que vino de mi sustitución, por la variable con la que estuvimos integrando. Entonces nos queda menos coseno cubo de x sobre 3 más coseno a la quinta de x sobre 5 sumado a una constante. Eso es lo que hay que hacer obligatoriamente cuando aparezca un exponente impar. Siempre debemos de partirlo en una expresión par y luego sobre la expresión par hacer una sustitución trigonométrica de la primera ecuación. De esa manera se pueden integrar también la función secante, la tangente, la cosecante y la cotangente, que son las más típicas. Eso es lo que podríamos decir de este método de integración por partes. Luego haremos más ejercicios para los progresos. So